Qué gusto poder compartir nuevamente con ustedes, otra vez el Pastor Fede para el Ministerio Encamíname y toda la bella gente de Carpio. Hay un pasaje en Génesis 4:16 del que quisiera compartirles un ratito y que me lleva a titular el mensaje de este momento de rebelde a vagabundo. Y dice en Génesis 4:16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod en el oriente del Edén. ¿Sabes? A veces la Biblia podemos pensar de que no es clara. Y dijo, ¿por qué crees eso? Le hablaba a alguien a su profesor. Dice, vea pastor, mire lo que dice aquí, habitó en tierra de Nod. Si solo existían Adán y su familia, ¿quién era Nod? El dueño de esa tierra a donde huyó Caín. ¿Quién era entonces? El alumno estaba confundido y la pregunta aquí revela la manera que nuestras presuposiciones nos confunden. A veces nos inclinamos más en dudar de Dios que a comprender las lecciones que Él desea enseñarnos a usted y a mí. Interpretamos muchas veces lo que nosotros deseamos creer y el versículo mismo está anticipando las consecuencias que más tarde estaría sufriendo Caín y su descendencia. ¿Sabes? Caín no era un ateo. Él no ignoraba la existencia de Dios, sino que eligió hacer su voluntad a mayor costo posible. ¿Cuál era ese costo posible? Al precio de la perdición eterna. Ofreció un sacrificio inadecuado y asesinó a su hermano, pero estaba insatisfecho con la sentencia que Dios le dio, la cual era errante y extranjero serás en la tierra. Lo puedes ver ahí en Génesis 4:12. Dios lo condenó a ser un nómada, a un agricultor fracasado, porque un campesino ambulante no logra mucho. Por eso a Caín la condena le pareció injusta. Él era agricultor y ofreció los frutos de la tierra porque los consideró una ofrenda más apropiada que la que Dios le había pedido. Él amaba su huerta más que al Creador. Pero Dios lo maldijo y le advirtió que si no se arrepentía, entonces habría consecuencias irreversibles. Perdería entonces su lugar. Es difícil para un nómada ser un agricultor exitoso. Para cosechar hay que sembrar y luego cultivar con paciencia hasta recoger la cosecha. Pero Dios le dijo que viviría errante. No daría seguimiento a su profesión. La vida errante lo consumía. Por eso Caín perdió la estabilidad laboral. La vida sin Dios desestabiliza al pecador. Es la conciencia inevitable, la consecuencia también inevitable del pecado. Pero Caín no aceptó su castigo y vio a Dios entonces como un juez injusto y dijo, grande es mi castigo para ser soportado. Génesis 4:13. Hoy tal vez lo habrían condenado a la muerte o encerrado de por vida en una cárcel, pero el desierto le pareció una pena demasiado severa. ¿Sabes? Rara vez los culpables aceptan su condena. El orgullo y la justicia propia los consume, como ese tizón que está encendido por el viento y cuando el viento sopla hasta que la llama vuelve a quedar y se enciende, hasta que queda ya nuevamente sin combustible, entonces se apaga. ¿Sabes? Caín no reconoció su falta ni aceptó la decisión divina. Tal vez Caín estaba pensando que Dios debió felicitarlo por el uso inadecuado del libre albedrío y por matar a su hermano Abel. Él creyó que Dios debía comprender su punto de vista. ¿Por qué? Porque el pecado, escúcheme, el pecado distorsiona la imagen de Dios en el ser humano. La frase revela como quienes cambian de bando se unen a Satanás y ven a Dios como un tirano que lo persigue hasta su muerte. La iglesia les parece un lugar sin sentido y huyen de los fieles como si estos fueran enemigos que los están acechando. La sociedad y la distancia les crea como alucinaciones en su cabeza con la perspectiva imaginaria de triunfar en la vida sin Dios. El orgullo les impide ver la realidad porque sin Dios la dicha verdadera no existe. Por eso
Caín juzgó a Dios y después se alejó del Edén. Se fue, dice la Escritura, al oriente del Edén, es decir, al este de Edén. Y esta es una pista muy importante porque indica que Dios observó a Caín alejándose de la influencia divina. Edén todavía era un lugar donde Dios se comunicaba con Adán y Eva. La puerta del Edén miraba hacia el oriente, así que Adán y Eva daban la espalda al oriente. Cuando veían a la puerta de Edén, daban la espalda para encontrarse con su Creador. Pero Caín hizo lo contrario que sus padres. Dieron la espalda, Caín dio la espalda al Edén y se fue para el otro lado, hacia el oriente. Cada paso que estaba dando hacia ese lugar lo estaba alejando de sus padres, lo estaba alejando del arrepentimiento, lo estaba alejando de la salvación, lo estaba alejando de Dios. La palabra Nod, N-O-D, significa nadie. Caín huyó a tierra de nadie. Caín eligió aislarse de Dios y aislarse de su familia, y desde entonces los que abandonan a Dios en este proceso se apartan de la iglesia, se apartan de algún conocido que es cristiano, procuran esconderse y estar de lejos de aquellos que se dicen fieles a Dios y temen que los estén viendo con ojos que los juzguen como pecadores. Y el texto bíblico no está aludiendo a la existencia de alguna otra persona fuera de la familia de Adán, sino a la decisión de Caín de convertirse en el errante que Dios había predicho que sería. Huyó a tierra de nadie, deseaba estar solo, pecar sin que nadie lo juzgara. Lo trágico de todo esto es que Caín fue más lejos de lo que Dios le enseñó. A medida que él se estaba alejando del Edén, cada paso que daba lo distanciaba más de Dios y lo convertía en un rebelde insurrecto. Como los pecadores actuales, él necesitaba demostrar que Dios estaba equivocado. Dios lo condenó a ser errante, pero él construyó una ciudad como desafío al juicio divino. Lea en Génesis 4:17 y dice: sustituyó su vocación campesina por la vida de la ciudad. Caín fue el inventor de las ciudades. Desde entonces las ciudades, con sus comodidades, a veces no son el mejor lugar para vivir o para que se establezcan aquellos que pretenden vivir en la espiritualidad de Dios. Y el versículo señala el rumbo de Caín hacia lo desconocido. Alejarse de Dios es vagar hacia un futuro desconocido y sin esperanza, pero de consecuencias predecibles. Alejarse de Dios es el deseo incontrolable de quienes están insistiendo en desobedecer a su Creador y que están dando rienda suelta a las inclinaciones sensuales en busca de su felicidad y de una felicidad imaginaria prácticamente, que según ellos creen los va a conducir a lograr por sí mismos lo que piensan que Dios les ha negado. Y cuando se pierden en la distancia y en el tiempo para librarse de las exigencias divinas, desperdician entonces sus vidas en pecados, en vicios incontrolables. Jesús mismo lo ilustró muchos años más tarde en una simple parábola y dice: no muchos días después,